educadora diferencial con mención en déficit visual. Y en tu amplia trayectoria laboral en educación especial, has trabajado en docencia, rehabilitación funcional, gestión y colocación laboral. Además, inclusión, has sido directora de colegio. Y en los últimos años, en el sistema común, has trabajado en el área de gestión y convivencia escolar. ¿Cómo ves tú la relación familia-colegio en este momento y cómo afecta o incide en la convivencia escolar? Bueno, esta relación familia-colegio tuvo un quiebre muy importante post-pandemia. Primero pasamos de que la escuela era responsable de muchas cosas y la familia se había ido desligando y hacía que fuera responsable de la crianza, de la cosa emocional, etcétera, y la familia era más bien como la proveedora, y en pandemia pasamos a la sobreprotección, por ponerlo así muy, muy fácil. Entonces estos papás empezaron a hacer muchas cosas por proteger a sus hijos y también empezaron a exigir que la escuela hiciera también esta tarea. ¿Qué pasó? Que se provocó una sobreexigencia al colegio y se empezó a ver a la escuela más bien como alguien que tenía que prestar el servicio, que como que competía o que hacía bien o mal la tarea, pero no una sociedad para educar a este estudiante. Siempre yo veo que los papás, sobre todo en este minuto, todavía piensan que como que el colegio quisiera como perjudicar en alguna medida al niño o a ellos, o que estuviéramos como en contra, lo cual no es real. La idea es que todos estamos trabajando por el bienestar de nuestro estudiante, sea de la edad que sea, pequeñitos o grandes. Entonces yo creo que esa es la situación actual. Los papás todavía como que la escuela compite con ellos en la formación del niño o niña. Y no es así, pues. Debería ser una sociedad colaboradora en la educación del niño o niña, ¿no? Yo creo que esa es la situación actual. Pero yo podría decir que ha ido en evolución positiva post pandemia. Los primeros meses de reintegro fueron muy dramáticos en este aspecto. Sin embargo, yo creo que ahora sí ya se ha ido conversando un poco más y estamos evolucionando positivo, pero nos falta mucho todavía. ¿Qué nuevos desafíos ves tú que tienen que enfrentar ahora los nuevos docentes, los directivos y los mismos estudiantes? Poco relacionado con lo anterior, te tienen que poner de acuerdo, tiene que haber una mayor comunicación y hay tremendos desafíos en términos de cómo hacer que esto se trabaje como desde una comunidad en tema educativo. Los directivos tienen que tener más comunicación con su equipo, con su gente. Los docentes tienen que tener, aparte de sus habilidades para su propia disciplina y de entregar esto, tienen que tener fortalezas individuales, habilidades blandas, resolución de conflictos, etc. Y los estudiantes tienen que confiar en esto que el colegio lo está entregando, pero eso no resulta si no tenemos el apoyo de la familia, que es lo que veíamos delante, ¿no es cierto? Tenemos que tener una familia que crea en este colegio, para que estos estudiantes también crean en este colegio, el que sea, el que hayan elegido, el que les tocó ir, y desde esa perspectiva partan con una mirada positiva en la formación y en la educación, tanto en lo académico como en la formación integral y personal, porque tenemos que hablar de ambas cosas, una no funciona sin la otra. Oye, ¿y cuáles son actualmente los conflictos más complejos o de mayor peso en la convivencia escolar? ¿Y cuáles crees tú que son las causas que los generan? Yo creo que primero el tema de los conflictos, la poca capacidad de resolución de conflictos, valga la redundancia, que tienen los niños y los papás. Sí. Porque en realidad lo que pasaba antes era que si había un conflicto en el colegio, iba un papá y decía, ¿sabe qué? Mi hijo tiene un conflicto en el colegio. Soy hija de profesores, he estado en el mundo de la educación toda mi vida y he tenido la oportunidad de visualizar muchos contextos educativos. Entonces, si había un problema en el colegio, iba el papá y decía, tenemos un conflicto, ¿cómo lo resolvemos en conjunto? ¿Qué hacemos para esto? Pero ahora, ¿qué pasa? Van desde la confrontación y desde el reclamo. Entonces, ya partimos con una cosa que no es muy favorable. Esto que yo decía que para tener una educación de calidad y lo mejor posible en convivencia escolar y por lo tanto deriva de manera natural a un mejor rendimiento académico,
está el hecho de que vamos desde la confrontación, ¿no es cierto? Eso yo creo que es un conflicto en sí mismo, como yo me paro frente al tema. Y otra cosa que también afecta es la poca presencia de los papás en las casas por los motivos que sean, trabajo, estudio, tienen de repente horarios muy largos, los niños están mucho tiempo solos, eso también genera cosas importantes en términos de convivencia escolar porque hay un tema de vacío de formación o de supervisión o de lo que sea por parte de los padres hacia estos niños jóvenes. Voy a hablar de los jóvenes en este minuto que estoy más cercana, están mucho tiempo solos y viviendo su vida ellos con ellos mismos y su entorno social que es las redes sociales. Y ahí llegamos a una tremenda causa de conflicto en este minuto en los colegios, que es el uso de las redes sociales de manera inadecuada o sin filtro o en cosas que no deberían estar y que muchas veces los niños son mucho más sabios que los papás en esta tecnología. Los papás no entienden tanto, por lo tanto ellos pueden hacer muchas cosas saltándose a los padres. Y es un tema, pero en donde estoy en este minuto, es de tremenda relevancia. Provoca una cantidad innumerable de conflictos. ¿Y tú crees que en ese sentido el uso del celular o la prohibición de los celulares en el colegio, eso ayuda? Yo en un minuto estuve como de acuerdo con esto de la prohibición, pero yo creo que la prohibición nos llama mucho a la regulación. No. Si me prohíben algo es como que lo hago escondido y lo sigo haciendo. Yo creo que es como casi como con el tema de las drogas y el alcohol. O sea, si me lo prohíben puedo hacerlo si quiero, digamos, da lo mismo. Tengo que estar convencido que no es buena idea drogarme ni embriagarme. Tengo que estar convencido y decir que no cuando me lo ofrezcan, digamos. Lo mismo un poco con el celular. Tengo que estar convencido de que no es buena idea que lo mal use o que lo use en clase en vez de poner atención en matemática y yo esté en redes sociales chateando con el compañero de la otra sala. Yo creo que es el convencer de que se tiene que usar de otra forma y que puede ser un tremendo aporte si lo uso bien y que si lo uso mal me perjudica. No es que el profesor sea odioso o que le pongamos una restricción arbitrariamente, sino que efectivamente me estoy perjudicando en mi formación o me están dañando a los otros y yo lo permito, porque eso también es un tema que yo creo que es educar en el uso del celular. En resumen, hay una educación que viene por detrás de todo esto y que ojalá debería partir desde preescolar. Así es. Poder usar bien esa tecnología que está ahí, o sea, está al alcance de todo. Mira, y una preocupación relevante a nivel país hoy es la violencia y falta de seguridad. ¿Cómo se reflejan estas situaciones en la convivencia escolar? Yo creo que tiene una incidencia importante. ¿Por qué? Por lo mismo que dijimos un poco antes, en que la manera de resolver el conflicto. Ahora, la violencia es lo normal. Se normaliza la violencia. O sea, si hay violencia, es como común. Antes nos sorprendía la cosa violenta, antes nos molestaba. Y ahora es como normal. Entonces, esta violencia que sí hay a nivel social en diferentes ámbitos, se ha normalizado y eso también recae en el colegio, por supuesto que sí. Ahora yo no trato de conversar para resolver el conflicto, yo me confronto con el otro o lo amenazo, o lo golpeo directamente. Si siento que esa es la manera de que lo voy a solucionar, lo hago, digamos. Por lo tanto, sí es muy relevante. Se normalizó la violencia, lamentablemente. Oye, sí, desgraciadamente lo que tú planteas es súper real. ¿Qué impacto han tenido las nuevas tecnologías y las redes sociales en la cultura y convivencia escolar? Bueno, el impacto, un poco lo que decía antes respecto a que provocan muchos conflictos y se descalifican, se pelean, se tratan temas que deberían ser del ámbito de lo privado, pasan a las redes sociales, etcétera. Y bueno, y esto conlleva a que se ha llegado a escasos niveles de comunicación personal. A mí me llama la atención, y lo pongo como ejemplo, en que las niñas y jóvenes con los cuales estoy en recreo están chateando con el que está unos metros más allá. Entonces yo digo, pero vaya y converse con él directamente si está aquí al lado, está cerca. Pero está tan normalizado también el que yo me voy a conectar a través de una red social, voy a chatear con él por WhatsApp o por cualquier otra cosa, que lo hago nomás, no voy a verlo, no camino para ir a conversar con él, le mando un mensaje.
Y eso también hay una limitancia en lo que yo puedo decir a través de ese mensaje y la interpretación que le da el compañero o compañera. De repente hay malas interpretaciones de un mensaje porque no se escribió como se debía, no se dijo como se debía, fue en un minuto inapropiado, etcétera. Otra cosa y otra consecuencia es que no se les llegó como de repente tanta tecnología a los jóvenes que la han usado como han podido. Y como digo, saben mucho más que sus padres, que son la generación que debería educarlos y controlar toda esta situación. Con lo que tú dices, que es súper importante, respecto a la comunicación esta que se hablan, están a metros de distancia, tan importante el lenguaje corporal para que puedan entender qué se están tratando de decir, porque ahí vienen los conflictos. Me dijiste tal cosa, bueno, pero yo no estaba pensando eso. ¿Te fijas? Cuando uno habla con una persona, uno le ve la cara, los gestos, las manos, hay tantos detalles. Así es. Eso se ha perdido. Se ha perdido muchísimo y les cuesta mucho. Otra cosa que es como súper, a mí me impresiona, que no sean capaces de entender que es una tecnología y no es la realidad. Porque pasan cosas que ellos consideran reales y que no es real. O sea, son situaciones inventadas que ellos hacen reales. O, por ejemplo, en una discusión de pololos. Entonces, el joven le llama la atención a la niña por un mensaje de texto o de WhatsApp. Ella le responde, él la insulta y ella le responde. Yo le digo, pero ¿por qué le respondió el insulto? Cuando usted apaga el celular o deja de hablar con él y es suficiente. No tiene que dejar seguir en eso, porque ni siquiera da para una conversación hasta de presencial se habría cortado. Sin embargo, siguen y van escalando y la agresión uno es más grave y después es más grave y después ya es terrible. Y es una tecnología que ellos podrían haber apagado, pero no son capaces porque se ha provocado también, y eso es innegable, una dependencia. O sea, ellos no pueden estar. Y ahí es donde, algunos casos más críticos, están con el celular toda la clase. Y ahí se trabaja desde orientación, desde inspectoría, desde UTP, desde todos los frentes, porque este estudiante, niña o varón, no puede dejar el celular nunca, no es capaz. Entonces, y eso sí es muy grave. Entonces estamos hablando ya de una franca Adicción, sí, Adicción. una franca adicción en algunos casos. Sí. Oye, y en los últimos años ha habido un incremento muy significativo de alumnos con TEA y otras necesidades educativas especiales que están asistiendo a las aulas regulares. En tu opinión, ¿qué efectos ha tenido la inclusión educativa en la convivencia escolar? En especial las desregulaciones emocionales que frecuentemente presentan algunos alumnos en los primeros años, como básica o preescolar. Bueno, yo creo que la inclusión desde la perspectiva macro es buena porque permite a todos convivir con todos, pero tiene que hacerse de bien, o sea, tiene que ser, yo también es un respeto hacia el otro, el que yo le entregue las herramientas que el otro necesita y no cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasó ahora en los colegios? Que llegaron una diversidad impresionante de niños con necesidades educativas especiales, a quienes no se les están dando todas las herramientas que ellos necesitan, porque no hay competencias en los colegios para hacerlo, porque hay 300 niños con necesidades educativas especiales y el equipo PIE es de, voy a poner un número al azar, 20, por decir. Entonces, los niños están en la sala con profesores que reclaman que no están preparados para tenerlos en la sala, que les faltan habilidades y herramientas para ello, que no saben cómo resolver, con un número de estudiantes importante, que cada uno en su diversidad, mientras más chiquitito como se plantea en la pregunta, mayores necesidades de todos, o sea, 38 más los niños con necesidades educativas permanentes. Y yo creo que los equipos profesionales como PIE y las escuelas en general tratan de hacer el mejor de sus esfuerzos. O sea, no pasa por eso. Pasa porque el sistema hizo la inclusión de una manera muy rápida y poco preparada. O sea, tenía que ir paso a paso. Primero tengo que educar a todos los profesores de todas las universidades en necesidades educativas especiales y en inclusión. Tengo que hacerlo. Son los formadores y los que ya estaban en los colegios deberían formarse en ello.
Yo tengo amigas profesoras de diversas disciplinas que decían, es que yo no estoy preparada para esto, no sé cómo hacerlo. Y hago lo que puedo. Y lo que puedo no es siempre suficiente, ni para el curso en general, ni para el estudiante en particular. Entonces, yo creo que ahí faltó más calma y no tirar todo la inclusión de bebés, que yo estoy de acuerdo con la inclusión, pero hagámosla bien. Entonces, eso por una parte, preparar a estos padres en que las necesidades de su niño, el niño no tiene que ir al colegio que yo quiero que vaya, tiene que ir al colegio que el niño necesita, porque yo estoy preocupándome de su formación, no de mis anhelos. Y eso cuesta muchísimo, porque efectivamente un papá quiere que el niño vaya, no sé, al mejor colegio, pero el mejor colegio por el diario, para él, por la familia, pero quizás no es lo que el niño necesita, el niño o la niña. Entonces ahí también hay una debilidad. Y ha sido difícil, y es muy difícil porque eso también impacta al resto del curso y se ha provocado, lamentablemente, porque esto no debería haber pasado, que los restos de los apoderados y de los estudiantes, en vez de incluir a este niño distinto, si el niño es muy disruptivo, lo quieren que lo saquen del curso, quieren que lo cambien, quieren que lo expulsen, quieren que lo echen. O sea, en mi rol me dice, ¿y no podemos sacar a este niño? ¿No lo podemos expulsar? No se expulsan ellos a los colegios, sea algo muy grave. Sin embargo, eso, ¿cómo podemos hablar de inclusión cuando tenemos un montón de gente que va en contra del niño? ¿Por qué? Porque no le hemos podido proporcionar lo que el niño necesita. Lo que el niño o la niña necesita en términos de tareas, de trabajo, de contención, de lo que sea. Entonces, se ha provocado una inclusión a la fuerza. Y eso no es tan bueno. Tengo que decir que esto no es de todos los casos. Es solo de los casos más críticos. Porque sí hay inclusiones que sí van en buen pie. Pero yo creo que se hizo una cosa como pareja para todos y no puede ser pareja para nadie, si los niños sin necesidad educativa especiales también son distintos. O sea, tengo que ir adaptando a todos. Y en nuestra opinión se ha pensado muy poco en las reales necesidades de tiempo y apoyos de los estudiantes con necesidades educativas especiales, porque también se necesita prepararse para tener mayor autonomía y para prepararse para tener una inclusión exitosa, o sea, debe ir de manera progresiva. Absolutamente de acuerdo. Es sabido que el rol del profesor es el factor más relevante en el aprendizaje. Para que los alumnos aprendan, el profesor tiene que estar bien, sentirse bien y tener dominio de lo que enseña. Sin embargo, en el último tiempo se ha observado un deterioro significativo en el área de salud mental de los docentes. Esto se evidencia en el incremento de las licencias médicas, ausencias laborales, abandono de la profesión y menor cantidad de postulantes a las carreras de pedagogía. ¿Qué puedes comentarnos sobre el tema del bienestar y preparación profesional de los profesores? Yo, en mi experiencia, puedo visualizar que los profesores con los cuales me ha tocado trabajar son competentes en su respectiva disciplina. Yo valoro positivamente lo que saben, dominan sus temas, están preparados para ello. Muchos de ellos jóvenes entusiastas con la educación. Lo que sí yo creo que estamos al debe es con el bienestar emocional. Efectivamente, muchos docentes, y conozco varios, han dejado la educación y se han ido a otro trabajo, en que la pedagogía les sirve, pero desde otra perspectiva, no en un aula, no con niños. Entonces, desde lo económico, porque efectivamente la valoración también tiene que ser desde lo económico hasta lo emocional. En lo económico, claro, ojalá fuera valorada como en otros países la profesión docente, visualizando que efectivamente son los formadores del país que queremos. La visión del profesor debe ser la visión del país que yo quiero formar. De ahí en adelante, entonces tengo que tener a un profesional bien valorado, bien cuidado, bien pagado. Todo eso tiene que estar de la mano. Y en este minuto creo que hay una falencia importante en el autocuidado y en el cuidado personal, pero también del entorno. O sea, el tener quizás una sesión semanal de cuidado emocional, de autocuidado, de fortalecimiento de habilidades, etcétera. Todo eso es como necesario.
de repente no se valora el desgaste que provoca el trabajar con tantas personalidades distintas, tantos niños distintos, más los apoderados, más sus compañeros de trabajo, más su jefatura. Es una persona que está lidiando con un montón de personalidades y un montón de formas de ser para llegar a un fin último, que es formar a este estudiante en lo que le toque. Por lo tanto, yo creo que el tema del bienestar emocional y la salud mental, que se habla tanto en este momento, es fundamental no descuidarla. Y desde ahora yo creo que debería estar dentro de los criterios de la gente encargada de la educación, los sostenedores, qué sé yo, lo que hablábamos, el tema de tener el tiempo para preparar su clase. Si yo tengo el tiempo asignado para una clase, tengo que tener mucho tiempo para una buena clase, y no ese tiempo tener que sacarlo para cuidar cursos, atender otras cosas distintas. Hay que cuidar ese tiempo porque es el valioso tiempo para que yo haga un buen trabajo y no esté presionado y estresado. Porque si me estreso, falto. Y si falto, el colegio se desmorona. O sea, esa parte habría que analizarla de manera seria, digamos, ¿no? Claro, porque de todas maneras, ser profesor en este minuto es cada vez una profesión más compleja. Hay que manejar todos los avances del conocimiento, de la tecnología, la neurociencia, el desarrollo socioemocional, el contexto sociocultural, más el avance en los contenidos, las metodologías, las características de los alumnos, la diversidad. Eso significa que hay que cambiar la proporción del tiempo que se destina para pensar y diseñar la clase al tiempo de ejecución. O sea, no puede ser tan poco como está haciendo ahora, si hay que manejar y hay que poner en un diseño armonioso, dinámico y creativo toda esa diversidad de información. Diversidad de información para una diversidad enorme de estudiantes, claro. Que eso también es un tema. O sea, ya antes podíamos decir una clase era más o menos poniéndole un término pareja. O sea, ¿por qué? Porque los estudiantes eran similares y había un criterio más o menos único para enfrentar un tema, lo que no sucede en este minuto por todo lo que hemos estado hablando, digamos. Ahora todo es diverso. Entonces sí es muy relevante ese cuidado de su emoción, de su estabilidad, que va en beneficio o en desmedro del sistema completo. O sea, si un profesor está mal emocionalmente, se va a ir con licencia. Si se va con licencia, falta. Si falta, su colega se ve afectado porque va a tener que ir a cuidar los cursos del colega que no vino y va a haber tiempo menos de su preparación de la clase y así un círculo vicioso. Una cadena. Mira, otra cosa que queríamos conocer es sobre el rol del encargado de convivencia escolar. Algunos expertos en educación han planteado que para ellos es rarísima la existencia de los departamentos de convivencia escolar en los colegios, porque lo propio del ser humano es la convivencia. Es como si en la casa hubiera un comisario que viera la convivencia familiar, pero cuando lo propio del hombre es que convive con otro. Y se preguntan, ¿por qué necesitamos un técnico en convivencia humana cuando esa convivencia es la esencia de lo humano y una escuela es una comunidad de personas? Después de todo lo que te acabo de plantear, ¿qué piensas tú respecto a esto? ¿Qué ha pasado con la misión formativa de los profesores? Yo creo que los profesores mantienen su misión formativa, pero ha ido un poquito más en baja desde la creación y existencia de la convivencia escolar como nombre y departamento dentro de los colegios. Porque en realidad se fueron dando y entregando los problemas, comillas, o las dificultades, o las contenciones, o etcétera, a convivencia escolar. Yo creo que ahora en este minuto se ha ido conversando que efectivamente hay cosas que son de convivencia escolar y otras que son efectivamente, siguen siendo misión del profesor, principalmente del profesor jefe, pero también de todos los docentes que están en un curso, ¿no? En esto de que exista un departamento, un encargado, un técnico en convivencia escolar, yo creo que igual es válido, porque es una mirada distinta en el colegio, y es como en una casa existe el dueño de casa, se hace lo que el dueño de casa dice, así decían los antiguos. Aquí se hace lo que el dueño de casa determina, y esta casa se maneja de esta forma, y no me importa cómo funciona la del lado, esta se maneja así.
En los colegios es más o menos lo mismo. Tenemos este reglamento porque queremos que esta comunidad funcione de esta manera y no de otra. Y hay alguien que tiene como que regular esto. La visión del encargado de convivencia también me parece adecuada en este minuto porque es el que hace la formación, la prevención, y no es el que pone la norma fuerte o el que pone la sanción a la hora de cometer alguna falta, porque eso lo hace el inspector general. El inspector se encarga de esa parte, de la sanción, de la suspensión, de lo que sea pertinente para lo que pasó, digamos. En cambio, el equipo de convivencia escolar, porque el encargado más la orientadora, los psicólogos, la trabajadora social que está en los colegios, se encarga de la prevención, de cómo yo no llego a esta gran pelea, cómo yo no llego a esta falta grave, desde la educación en el propio reglamento, la normativa general, las leyes que existen ahora. Nosotros en la parte del liceo pasamos la ley de responsabilidad penal adolescente, saber dónde estamos parados, qué se me exige a mí como joven de tal o cual edad. En el colegio, qué se hace frente a tal o cual circunstancia, cómo yo resuelvo el conflicto antes de golpear, etcétera. Y eso lo hace convivencia escolar. Nosotros en el equipo, la orientadora es nuestra jefa, ella es la que encargada de este departamento. Convivencia escolar, psicólogo y trabajador social trabajamos en este equipo. Y eso hace que ojalá el colegio tenga una armoniosa manera de funcionar, como decía, ¿para qué es? Para que funcionemos en armonía. Si funcionamos en armonía, sí o sí, impactamos positivamente en los aprendizajes. Claro que sí. Y siguiendo en esa línea, ¿qué medidas que se han tomado recientemente te parecen que van en la dirección correcta para fortalecer la convivencia escolar en los colegios, una convivencia positiva? Yo creo que la inclusión de un equipo profesional diverso en los departamentos de orientación y convivencia escolar, allá lo llamamos así, orientación y convivencia escolar. Eso significa psicólogos y trabajadores sociales. El trabajador social es como de los últimos profesionales en incluirse, yo creo, según mi experiencia en estos equipos, pero es un profesional relevante. Un aporte. Un aporte absoluto. ¿Por qué? Porque hay un área que no manejamos. Yo soy profesora, la psicóloga, en fin, son áreas distintas. Y el enfoque que él tiene también es distinto, es sistémico, incluyendo a la familia, incluyendo el entorno. Y esas son miradas que fortalecen cualquier decisión que se tome respecto a un estudiante. Entonces, yo creo que una cosa positiva en la convivencia es que estos equipos ya tienen una estructura formada por diversos profesionales. Se habla de la dupla psicosocial, que generalmente es el trabajador social con una psicóloga, que enfrentan situaciones más complejas a nivel del propio estudiante, a nivel de la familia o incluso con otras entidades que aportan desde afuera. Y eso es muy fundamental para tender un puente entre la realidad familiar, el contexto social del alumno con la dimensión escolar. Eso es clave, porque absolutamente ayuda muchísimo para poder atender las causas de los problemas y no los síntomas, digamos, porque hay veces que uno solo ve los síntomas, pero cuando conoce la realidad de la familia, en el lugar donde vive, en el hogar, el vecindario, etcétera, uno puede generar soluciones mucho más efectivas, mucho más enfocadas en el origen de los problemas. En el origen de los problemas, y ahí es donde de nuevo estamos preocupándonos de las necesidades individuales. No, es muy relevante eso. Yo, como decías tú, si veo el origen, la solución es más concreta y es más práctica. No me doy tantas vueltas para la resolución del problema. Creo que ha sido, en lo personal, me gusta mucho este trabajo con diversas disciplinas, porque cada uno aporta desde su mirada y no es una mirada sesgada, sino que complementaria. Se pueden puede estar en desacuerdo incluso, pero llegamos a un consenso de la mejor solución para un problema en particular, y eso es muy relevante. Provoca una solución más permanente. ¿Por qué? Porque vemos, como decías tú, el origen, el contexto, el desarrollo. El contexto familiar es importantísimo. Así es. Para poder solucionar estos conflictos. Así que sí, eso es una cosa importante de la convivencia. Y también el rol de
trabajadores sociales o asistentes sociales, como se conocían, es que te permite gestionar todas las redes de apoyo locales, apoyos económicos, apoyos de distintos profesionales. Es decir, ellos son fundamentalmente los que son clave en el tema de las redes de apoyo para esa dinámica y para esa situación de familia y de alumnos. Y sí, y también hay un tema que se nos pasa un poco, pasa como entre medio de todo el proceso educativo, que nosotros estamos formando a seres sociales, o sea, estamos formando, como decíamos antes, a los ciudadanos de este país del futuro, a los ciudadanos que tienen que ser partícipes de un mundo con otros. No, y claro, yo me formo para mí mismo porque quiero ser, no sé, abogado, médico, dentista, lo mismo. Claro, esa es una parte, pero yo no voy a estar solo en eso. Voy a estar con otro, voy a desarrollar otras competencias, voy a formar familia, voy a trabajar en algún lugar. Todo eso es lo social. Y de repente se nos olvida que la relevancia de la formación social de nuestros estudiantes, que se pierde, volvemos atrás, con las redes sociales, con la individualización, con el uno a uno, se pierde un poco eso. Exactamente. Y Sandra, ¿cómo visualizas que debiera ser la escuela o colegio del siglo XXI? Yo creo que un colegio con una mirada de futuro. Yo creo que eso es muy importante. Yo tengo que primero pensar qué futuro quiero. Y eso lo digo a nivel de autoridades, de los que toman las decisiones. ¿Qué país quiero formar para yo ir creando esta escuela? Y como decíamos, yo creo que es muy relevante enfatizar la comunicación interna en todos los ámbitos, desde los directivos, a los profesores, a los papás, a los niños. ¿Cómo me comunico eficientemente con el otro? ¿Cómo yo hago que esto funcione de la mejor forma? Yo creo que esta escuela del siglo XXI también tiene que formar a los ciudadanos como seres integrales, competentes, no solo en las super habilidades tecnológicas que tenemos ahora, en la inteligencia artificial y otros, sino que un ser que va a participar con otros, va a hacer cosas, va a formar a otros también en el futuro. Y para eso es una escuela que también da la oportunidad de formación en habilidades blandas, que es lo que se ha perdido un poco, porque ahora estamos un poquito academicistas y formador de conocimiento, qué sé yo, pero todo lo que es habilidades blandas, cómo yo resuelvo el conflicto, ese papá, ese profesor no le resuelve el conflicto, le enseña cómo lo resuelvo. También tengo que saber cómo manejo la frustración, la perseverancia, la capacidad de esfuerzo. Todo eso tenemos que ponerlo en práctica en el día a día y el estudiante tiene que saber de lo que estamos hablando. Es como cuando estoy aburrido, yo no, resuélvelo. Tal cual. Resuélvelo. Resuélvelo sin perjudicar a tu compañero, porque eres tú el aburrido, no tu compañero. Traspasar el hacer al propio estudiante, tenemos que ponernos de acuerdo todos en eso. Los papás, el Estado, los profesores, los directivos, o sea, todos. ¿Por qué? Porque hemos llegado a un punto en que hacemos mucho por ellos y le resolvemos muchas cosas porque termina siendo hasta más fácil, po. ¿Cómo va a ser? O sea, voy a poner un ejemplo como gráfico. Es más fácil que yo le diga, que yo pare al niño que se cayó rápidamente y le sacude la rodilla, a que él se pare solo y se sacude la rodilla él solo y siga caminando. Cuando yo lo paro, los niños se sorprenden. Los chiquititos, de repente, quedaban ahí, los que tenían menos habilidades, quedaban como botados sin hacer nada y quedan como en statu quo. Si alguien no los mueve, ellos no se mueven. Y eso es como súper decidor de que no tiene ninguna habilidad para resolver nada, desde chiquitito. Y en los grandes pasa un poco lo mismo. Hay un conflicto y lloran. Entonces ahí, pero no llore, resuelva. Pero es que no sabe cómo, nadie le ha dicho cómo. También empatizo con eso, o sea, llora porque no sabe qué más hacer. Porque efectivamente el llorar es lo que le ha permitido que se resuelva algo o le resuelva a alguien, ¿no es cierto? A un adolescente. Entonces ahí es donde tenemos que hacer que el niño pueda hacer cosas, resolver problemas y todo, para que no tenga que llorar cuando sea adolescente. O sea, desarrollar la autonomía. Absolutamente. Habilidades de la vida diaria. O sea, cuando hablamos de habilidades de la vida diaria, es desde que me levanto hasta que me acuesto, en cómo yo vivo
solo, conmigo mismo, en familia obviamente, con mamá, con papá, voy a la escuela y todo eso, pero yo conmigo mismo, ¿cómo me las arreglo? Ejemplo, de los más pequeños. ¿Le hago la mochila yo o él hace su mochila observado por mí? Porque después saca el cuaderno de matemática. No lo traje, porque ni siquiera sabe que alguien lo guardó. Y sí lo tiene, pues. Sí tiene el cuaderno, porque no sabe cuál es el cuaderno de matemáticas. Sí lo abrió, alguien lo guardó en la mochila y alguien se lo abrió encima de la mesa. Entonces, no tiene un apego con eso, porque alguien lo hizo por él. Y así, ese es un ejemplo de los chiquititos, pero puede pasar en grandes cosas similares, en que le resuelven mucho y no, por lo tanto, a ellos les cuesta. Y a veces, desde la familia se ve como que fuera, oh, pobre mi niño, que nadie le ayuda, pero no ven lo que les puede servir para la vida futura. Como decían nuestros padres, para que puedas vivir sin mí. Tienes que hacer esto solo, pues. Tienes que resolver solo. Y por otra parte es una contradicción. ¿Por qué? Porque voy a ver en el tema de los adolescentes. Los papás le hicieron, le ayudaron desde chiquitito y le hicieron muchas cosas, y después viene la época de ser más grande, en que necesariamente se quedan más solos, los papás trabajan muchas horas y este estudiante está muchas horas solo, 4 o 5 horas solo, antes que lleguen los papás del trabajo. ¿Y qué ha hecho? Estar en redes sociales o ver tele o jugar play. Porque no va a ser capaz, por ejemplo, de prepararse la 11, tan común en Chile a esa hora, digamos. ¿Por qué? Porque no sabe, porque le da lata, porque no. Entonces, pasan esas cosas que claro, hago tanto, pero no le enseño a hacer cosas que son relevantes, de formación general. Oye, Sandra, muchísimas gracias por esta gran entrevista que nos has dado. Hemos aprendido varias cosas, Pilar, ¿sí Muchísimo, o no? muchísimo. No, gracias a No, usted. de verdad, muy interesante y adecuado con los tiempos que estamos viviendo, todo lo que nos has dicho. Así que nada más que infinitas gracias. Por supuesto. Muchas gracias por su atención y comentarios. Los invitamos a juntarnos nuevamente el próximo viernes en un nuevo episodio de Ojo de Águila. Adiós. Adiós. Gracias.